Amados hermanos, siguiendo con la serie que estamos llevando, el día de hoy me ha tocado exponer la ley de Dios aplicada a la sociedad, o diciéndolo en otros términos, la teonomía aplicada a la sociedad. Pero antes de continuar, quiero resumir brevemente lo que es la teonomía. Creo que ya lo vimos en nuestras escuelas anteriores. Podemos decir entonces que la teonomía viene del griego teos, que significa Dios, y nomos, que es ley. Por lo tanto, podríamos decirlo en términos general, que la teonomía es la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios en todos sus preceptos. Ahora, y este término se usa para describir las diferentes concepciones que se consideran, es decir, consideramos a Dios, al Dios revelado en la Biblia, como la única fuente suficiente y poder de autoridad sobre nuestras vidas y la única fuente suficiente de ética y moral por el cual se debe regir la sociedad. Si bien es cierto, en nuestra sociedad moderna hoy en día existen normas éticas y morales que la misma sociedad ha establecido, pero si comparamos esas normas éticas y morales de nuestra sociedad y las pasamos por el lente de las Escrituras, nos damos cuenta que es una ética totalmente alejada de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y un ejemplo más claro es que la sociedad hoy en día llama a lo malo bueno y a lo bueno lo llama malo. Es decir, éticamente y socialmente está bien visto el aborto, pero ¿qué establece Dios en su palabra? Totalmente contrario. Éticamente y moralmente en nuestra sociedad está bien visto el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia lo condena totalmente. Entonces esto nos lleva a pensar y debemos reflexionar que la única fuente suficiente de ética y moral para nosotros como creyentes, y debería también aplicarse a la sociedad, es la palabra de Dios. Y de ahí es donde viene entonces cómo nosotros, como creyentes, podemos aplicar estas leyes que Dios ha establecido en su palabra a esta sociedad, que es una sociedad cambiante. Ahora, quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Deuteronomio capítulo 4 y estaremos leyendo del versículo 5 al versículo 8. Deuteronomio capítulo 4, estaremos leyendo el versículo 5 al versículo 8. Ahora, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Por qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo hoy pongo delante de vosotros? Esto nos lleva, estos versículos que acabamos de leer, amados hermanos, nos muestran que Dios ha establecido sus normas, sus estatutos y sus leyes para toda la humanidad. Ahora, pero pastor, ahí dice que solamente para el pueblo de Israel, pero miren la pregunta: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué nación hay grande, que tenga dioses tan cercanos a ellos como es Jehová? Esto demuestra, amados hermanos, que las leyes de Dios deben ser aplicadas a toda la sociedad. Ahora, surge una pregunta: ¿es posible la aplicación de estas normas, reglas establecidas para un pueblo de hace más de 2000 años, es posible aplicarlas a una sociedad diferente, en un contexto tan diferente y en unas circunstancias tan diferentes? La respuesta unánime debe ser ¿cuál? No todos al tiempo, por favor. La respuesta debe ser un sí rotundo y un sí contundente. Si es posible, si es posible
Ok. Si es posible aplicar estas normas, estos estatutos, estas leyes, estos decretos que Dios ha establecido a esta sociedad actual. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Esa es la respuesta, no una respuesta más simple, más sencilla. Dios es soberano y su soberanía abarca a toda la humanidad desde antes de la fundación del mundo, en los tiempos actuales y hacia un futuro. Dios seguirá siendo Dios. Aunque la sociedad sea una sociedad cambiante, Dios es inmutable y Dios no va a cambiar su naturaleza solo por el capricho de una sociedad. Ahora, para ciertas corrientes evangélicas el asunto no reviste una complejidad que aparentemente tiene, ya que para esta corriente el acercamiento a la palabra de Dios, es decir, a la Biblia, tiene como propósito fundamental establecer deberes para todos, aunque estuvieran dirigidos a personas específicas. Es decir, debemos obedecer estos estatutos simplemente porque Dios lo ha ordenado. Ahora, si decimos que somos creyentes, estamos diciendo que hemos reconocido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Y si decimos que somos creyentes, entonces también debemos reconocer que la palabra de Dios es suficiente. Es decir, toda la palabra de Dios, todo lo que contiene ella es suficiente para regir nuestras vidas. Ahora, nosotros como creyentes creemos que la autoridad de Dios está sobre cada uno de nosotros, pero también reconocemos que la autoridad de Dios está también sobre los no creyentes. Claro que sí, ¿por qué? Porque Dios es soberano. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, o qué bueno sería que nada más saliera el sol para los que somos creyentes y el resto del mundo entonces viviría en tinieblas. No, de ninguna manera. Dios en su soberanía tiene algo que llama gracia común y en esa gracia permite que tanto a buenos como a malos nos sucedan cosas dentro de su soberanía. Ahora, en este contexto, Stephen Charles Mott, un teólogo reformado norteamericano, hace la siguiente pregunta: ¿por qué pues tiene Dios esa autoridad sobre nosotros? ¿Por qué guardamos nosotros los mandamientos de Dios? Y si nosotros queremos responder de una manera coherente, simplemente podemos decir, porque Dios es soberano. Y porque Dios es soberano, nosotros tenemos que obedecerle sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes, sus normas y sus estatutos. Ahora, dentro de este ámbito entonces surgen dos preguntas generales y podemos decir que nosotros obedecemos a Dios fundamentalmente porque su autoridad está sobre nosotros y porque por gracia Él nos ha salvado y por esa gracia y misericordia nosotros obedecemos las normas y los estatutos de Dios. Ahora, los argumentos que tienen las corrientes evangélicas que consideran a la Biblia y que la Biblia trae mandamientos personales y permanentes con un valor eterno para nosotros, podemos plantearlos en dos puntos diferentes. Primer punto, la naturaleza de Dios y como segundo punto, el alcance universal de los mandamientos que tiene la palabra de Dios. Ahora, partiendo de esta primera premisa, nosotros observamos que obedecemos y guardamos las normas de Dios por su naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que Dios es un Dios inmutable. ¿Qué significa esto? Que Dios no cambia porque la sociedad cambie. Dios va a permanecer o va a seguir siendo Dios por toda la eternidad. Ahora, Dios es el creador de todas las cosas que hay en el mundo, creador de todas las criaturas, y Dios no estará cambiando sus mandamientos para cada sociedad que cambia. ¿Sería esto como decir que Dios es un Dios? Si nosotros dijéramos que Dios cambia de acuerdo a la sociedad cambia, entonces Dios dejaría de ser Dios. Es decir, si la sociedad hoy dice, voy a colocar un ejemplo, y acepta que el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo es válido, entonces Dios tiene que aprobarlo porque la sociedad lo dijo. De ninguna manera. Dios permanece porque Dios es inmutable. Quienes cambiamos es la sociedad y el hombre. Pero déjenme decirle algo, aquí no hay nada nuevo. ¿Qué ha cambiado la sociedad? De ninguna manera.
Aquí no hay nada nuevo. ¿Por qué? Porque no ha cambiado absolutamente nada. Porque el hombre es malo, es depravado totalmente y su corazón está alejado totalmente de Dios. Y en esa maldad, cuando el hombre está alejado de Dios, a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Y la sociedad puede dictar normas sociales, éticas y morales que van en contra de la palabra de Dios, por la maldad que hay en el corazón del hombre. Pero como les decía anteriormente, cuando reconocemos la naturaleza de Dios, es decir, cuando reconocemos que Dios es un Dios inmutable y Él ha establecido sus normas, sus estatutos y sus leyes en la palabra de Dios, entonces podemos nosotros garantizar que viviremos bajo los preceptos de Dios. Ahora, desde este punto de vista y entendiendo la naturaleza de Dios, que se revela totalmente a todas las criaturas, podemos entender entonces que Dios muestra su santidad intrínsecamente en los mandamientos que Él ha establecido. Entonces podemos decir, amados hermanos, que la base de nuestro comportamiento es por amor a Dios y porque reconocemos su autoridad sobre nosotros. Ahora, desde este punto de vista, entonces, ¿cómo aplicamos estos preceptos y estas normas a una sociedad tan cambiante? Fácil, predicando el Evangelio, mostrando a Cristo en cada cosa, cada acto que usted y yo hagamos, mostrando que el Señor mora en cada uno de nosotros y que sus leyes aún están vigentes. Cuando usted y yo nos alejamos del pecado, estamos dando testimonio con nuestras vidas que Dios mora en nosotros y que éticamente Dios es un Dios correcto. Aunque la sociedad diga lo contrario, con nuestro testimonio estamos mostrando que Dios es un Dios verdadero. La segunda razón del que le hablaba anteriormente es el alcance universal que tienen los mandamientos del Señor. Mandamientos que siguen siendo aceptados hoy en día en todas las culturas y en todos los pueblos, independientemente de estar incorporados o no a una fe cristiana. Miren, los mandamientos dirigidos a una comunidad especial del pacto fueron la guía de Dios para toda la comunidad humana. En este sentido, podemos decir que muchas de las leyes explícitamente que se encuentran en la Biblia se pueden aplicar hoy en día a nuestra sociedad. Me gustaba mucho la Constitución de 1886, estoy hablando de nuestra Constitución, elegida por Rafael Núñez, donde uno de los principios bíblicos era, o la Constitución comenzaba, de pronto me equivoco porque no tengo muy bien el dato, no soy abogado constitucional, pero decía que esa Constitución estaba regida bajo los principios de Dios. Posteriormente, en 1991, la Constitución fue cambiada y se dio entrada a la diversidad de religiones hoy en día, a la libertad de culto. Pero esa Constitución tenía algo particular y era que se regía bajo los principios de Dios. Y qué bueno sería que todas las constituciones, universalmente hablando, fueran regidas bajo los principios bíblicos que Dios ha establecido en su palabra. Desafortunadamente esto no pasa porque por los deseos mezquinos de cada sociedad toman las normas y las moldean a su propia conveniencia. Ahora, nuestra tarea, amados hermanos, es discernir el contenido que tienen todas las escrituras, donde vamos a encontrar valores morales que son ejemplos para nuestra humanidad, inclusive para nuestra época. ¿Y por qué son ejemplos? Porque Dios lo ha establecido. Y como Dios es soberano, amada iglesia, entonces su palabra permanece para siempre. Ahora, sí, ustedes dirán, sí, es difícil aplicar estos principios hoy en día a la sociedad. Sí es difícil, pero no imposible. Nuestra obligación como creyentes es mostrar al Dios de la Biblia, es mostrar a Dios y cómo Dios opera en cada uno de nosotros. Y cómo Dios toma su palabra y o mejor dicho, cómo nosotros ponemos la palabra de Dios por obra.
Y allí es donde entramos cada uno de nosotros a cambiar esta sociedad. Ahora, les voy a traer un ejemplo bíblico, y aquí es donde me voy a detener un poco, y quiero que me acompañen en sus Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 8, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Si tienen Reina Valera lo encontrarán, si tienen otra versión de pronto no van a encontrar ese texto bíblico. Y quiero hacerles la aclaración, el por qué. Algunos eruditos de la Biblia consideran que este texto que vamos a leer, Juan capítulo 8 del 1 al 11, que habla sobre la mujer adúltera, no tiene inspiración divina, puesto que muestra una situación totalmente no particular del Señor. Muchos eruditos consideran que fue retirada de la Biblia para evitar precisamente que la mujer se emancipara sobre el hombre, por todo el relato bíblico que vamos a leer. Pero otros eruditos, por ejemplo, aseguran que este texto no es canónico, y entre ellos están Beza, Guthrie, Baxter, Hammond, y entre los actuales están Donald Carson y F.F. Bruce, quien pone este texto solo como un apéndice en sus comentarios del Evangelio de Juan. Pero por otro lado, entre quienes sí afirman la canosidad de este relato están Agustín, Ambrosio, Zwinglio, Calvino, Valentos, Herman y Archer, quienes sí consideran que este texto sí tiene inspiración divina y por lo tanto hace parte del canon bíblico. Y es un texto difícil de entender, y lo cual lo vamos a estudiar ahora para mostrarles cómo se aplica la ley en la sociedad y cuáles son sus principios y sus diferencias. Alguien que por favor me lea Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Con el micrófono, por favor. Bueno, así dice la santa y preciosa palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Gracias. Como les decía anteriormente, antes de pasar al estudio de estos versículos, algunos eruditos consideran que este no es un texto canónico. El argumento que ellos esbozan es que este texto no se encuentra en los manuscritos más antiguos de la Biblia, los manuscritos más antiguos, ni en los comentarios de los padres de la iglesia, y que la tendencia moral del pasaje tiene cierto tinte de duda. Sin embargo, Agustín al respecto de este pasaje dice lo siguiente: ciertas personas de poca fe o enemigos de la verdadera fe, temiendo, supongo, que sus mujeres vieran impunidad al pecar, removieron de sus manuscritos el acto de perdón del Señor hacia la adúltera, como si el dicho no peques más le hubiera garantizado permiso para pecar. Ahora, este testimonio de Agustín, como es una forma característica de los escritos juninos, nos hace pensar que el texto sí es inspirado. Vayamos a estudiar el texto ahora sí en el contexto de la ley de Dios y cómo aplicamos esto en la sociedad moderna.
El texto nos dice que mientras el Señor estaba enseñando en el templo, un grupo de escribas y fariseos le trajeron de frente a él con la intención de que Jesús hiciera algo de lo cual ellos pudieran entonces tomarle y acusarle. Le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio para que el Señor dijera qué se podía hacer con esta mujer. El Señor no respondió la pregunta y los líderes religiosos volvieron a insistirle y hacerle esta pregunta. Ante esto el Señor les dice lo que ya todos conocemos: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Versículo 7. Pero ninguno de los que estaban allí tiró una piedra sobre ella, y al ver esto Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y luego dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo interpretamos este texto? Y vemos la ley y su aplicación de la siguiente manera. Los judíos que trajeron a esta mujer la habían entendido una trampa del Señor, y entendámoslo de esa manera. La habían entendido una trampa porque estaban buscando una forma de acusar al Señor. Ahora, el pasaje bíblico nos dice que los escribas y los fariseos traen a Jesús y lo colocan en una situación para poder acusarle. Pero la pregunta es, ¿acusarle de qué? Vamos a Levíticos capítulo 20, versículo 10. Y alguien que lo lea en voz alta, por favor. Levíticos capítulo 20, versículo 10. ¿Verdad? Si un hombre y una mujer fueren sorprendidas en el acto de adulterio, el adúltero y la adúltera indefectiblemente deberían morir. Es decir, ambos. ¿Estamos de acuerdo? Levítico 20 enseña que quienes cometen adulterio deberían morir. Si el Señor en ese momento hubiera dicho, hay que matarla, entonces habría actuado en contra de la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice que había que traer a los dos, y trajeron a la mujer. O sea, era una forma de tentar al Señor para acusarle. Ahora, y si el Señor también hubiera dicho que debería morir, entonces el Señor estaba también actuando en contra de la ley romana. ¿Por qué? Porque en el contexto histórico, cuando se encuentra Jesús, quienes dominaban en toda la región eran los romanos. Y los romanos eran los únicos que tenían autoridad para quitar la vida a otra persona. Los judíos no podían aplicar la pena de muerte. Estoy hablando en el contexto donde el Señor se encontraba. Para los judíos poder aplicar la pena de muerte tenían que solicitar permiso a las autoridades romanas. De hecho lo vemos con el mismo juicio del Señor. ¿Quiénes asesinaron al Señor? No fueron los judíos. Los romanos fueron los que ejecutaron, por decirlo de esa manera, fueron los que ejecutaron al Señor. Fueron los que aplicaron la pena de muerte hacia el Señor. Claro que sí, inspirado por los judíos, pero los judíos no tenían esa autoridad. Entonces habían colocado al Señor, por decirlo de esa forma, en una encrucijada. Si el Señor decía que la mujer debería morir y aplicar la pena de muerte, estaría entonces en contra de la ley de ese momento. Y si decía que no debería, que también debería morir, también lo iban a acusar de que estaba violando la ley de Moisés, porque la ley decía que las dos personas que eran sorprendidas en adulterio deberían morir, no solamente la mujer. Entonces era como una encrucijada que podíamos encontrar en esa manera. Ahora, y estos hombres no tenían ninguna intención de hacer justicia en contra de la mujer. La única intención era hacer pecar al Señor, por decirlo de esa manera. A ellos no les interesaba, y disculpen la expresión, si la mujer era adúltera o no era adúltera. Estaban utilizando ese pretexto para ver qué iba a hacer el Señor, o cómo iba a violar las normas, las leyes y los estatutos establecidos en ese momento. Y eso nos recuerda aquella vez cuando el Señor le preguntaron, ¿de quién es esta moneda? ¿O de quién es esta inscripción que se encuentra en la moneda? Del César. Entonces da al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios, cuando le preguntaron si debía pagar tributos. Es algo parecido a lo que le estaban haciendo, pero ahora con una mujer sorprendida en adulterio. Ahora, si el Señor hubiera respondido que la mujer no debería morir, entonces lo hubieran acusado de estar en contra de la ley de Moisés. Y esta es la misma estrategia que les decía que utilizaron cuando le preguntaron sobre los tributos al César. Ahora, Agustín en uno de los comentarios dice lo siguiente: se imaginaba que los escribas y los fariseos dijeron de la siguiente manera: vamos a ponerlo frente a una mujer sorprendida en adulterio, vamos a preguntarle qué dice la ley al respecto. Si permite la lapidación, no tendrá reputación ante los gentiles. Si él sentencia que la dejen ir, no mantendría su justicia. Pero ¿qué dice el Señor? ¿O cuál fue la respuesta del Señor? Para muchos, la respuesta del Señor es una señal de abolición de la pena de muerte. Para otros, muestra que los cristianos estamos libres de cumplir la ley mosaica. Sin embargo, si el Señor hubiera respondido así, lo hubieran acusado o hubiera sido acusado por sus perseguidores. Entonces, o cumplía la ley de Dios o cumplía la ley de los hombres. Es lo que pasa actualmente con nosotros hoy en día. ¿Cumplimos la ley de Dios o cumplimos la ley que establece la sociedad? ¿O llevamos la ley de Dios a la sociedad? El Señor llevó la ley de Dios a la sociedad cumpliendo ambas y lo vamos a demostrar. Ahora, vemos en el actuar del Señor que Él conocía cuáles eran las intenciones de estas personas que lo estaban acusando, de los escribas y los fariseos, tal cual cuando ocurrió en el episodio de los tributos, cuando el Señor los llamó hipócritas, porque sabía cuál era la intención de ellos. Cuando el Señor Jesús dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, está llevando entonces esta discusión a un plano legal. Jesús sabía exactamente cuál era el proceso legal que se debía seguir según la ley mosaica. Y este proceso legal en este momento no se estaba cumpliendo ante la situación de esta mujer. Porque leíamos lo que decía Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serían muertos. Legalmente se estaba violando el debido proceso a aquellos que son abogados. ¿Por qué? Porque tenían que traer a los dos culpables delante del Señor. Ya como el Señor conocía sus intenciones, estamos viendo que legalmente no se estaba cumpliendo la ley. Ahora, aunque la mujer fuera culpable, como de hecho lo era según el relato, ella no podía ser juzgada, pues no estaba allí su cómplice. Sin el varón adúltero no podía tomarse entonces una acción legal contra ella. Entonces vemos cómo el Señor aplica la ley en ese momento. Ahora, la segunda causa es que una condena tan grave como la pena de muerte debía ser determinado por un tribunal competente y legalmente constituido, como un grupo de ancianos al pie del portón de una ciudad, como lo vemos en Lucas capítulo 12, versículos 13 y 14. Que encontramos una situación donde también se le pide a Jesús que sea un juez en un asunto legal, y él responde: hombre, ¿quién me ha puesto a usted, quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? No era el Señor Jesús quien le correspondía dictar la condena sobre esta mujer. De haberlo hecho, él hubiera estado en contra de la misma ley, como lo dice Deuteronomio 17, capítulo 8, versículo 11. Entonces vemos cómo el Señor está aplicando la ley, legalmente hablando. La tercera causa es que, como lo mencionamos anteriormente, los judíos estaban impedidos en castigar a alguien con la pena capital. La pena de muerte solo podía hacerse efectiva con la expresa autorización del Imperio Romano, como se lo dije anteriormente. Y la respuesta de nuestro Señor, lejos de abrogar la ley, lo que hace es apuntar a la perfecta aplicación de la ley. Cuando Jesús dice: el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Está citando Deuteronomio capítulo 17, versículo 7. Leamos lo que dice Deuteronomio 17, 7. Dice lo siguiente: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo
así quitarás el mal de en medio de ti. El Señor de esta manera, amados hermanos, pide que los testigos del adulterio sean quienes comiencen con la ejecución de la mujer para dar cumplimiento así a este procedimiento legal impuesto por Moisés. Además, dice el Señor, o pide que estos testigos estén libres de pecado, pues Dios requiere en la acusación de crímenes capitales que los testigos que traen la acusación contra una persona sean inocentes de ese mismo crimen. Esto demuestra entonces que las mismas personas que estaban juzgando a esta mujer estaban cometiendo el mismo pecado del cual estaban acusando a la mujer. Moralmente, éticamente no podían, estaban impedidos, legalmente estaban impedidos porque ninguno fue capaz de arrojar la primera piedra. Y mucho se ha hablado acerca de este tema, o sobre a quién apuntaba Jesús cuando dice, el que de vosotros esté libre de pecado. Pero la palabra griega que encontramos aquí es adnamma, aquel sin pecado, y puede hacer referencia a Dios o a algún hombre que nunca haya pecado. Sin embargo, es imposible imaginarse a Dios tirando piedras sobre aquella mujer. Totalmente. Y la interpretación que habla de un hombre que nunca hubiera pecado estaría en contra de Romanos 13:14, que hace referencia a que los pecadores, o a todos los pecadores. Ahora, pero entonces la interpretación más posible sería que los testigos a los que se refiere el Señor Jesús, que deberían tirar las piedras, estuvieran libres del pecado de adulterio, y por lo tanto, como no lo hicieron, podríamos entonces determinar que estas personas eran pecadores. Ahora, la actitud de estos acusadores que se resistieron a escuchar las palabras de Jesús muestra que estos no eran testigos del adulterio de esta mujer. Pues lo habíamos visto anteriormente, si hubieran sido testigos, hubieran traído la acusación y hubieran comenzado con la ejecución. Ahora, lo que no es poco probable, dadas las palabras de Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 22. Ahora, la trampa que estos hombres traían o planearon para Jesús, al final lo que trajo fue perjuicio para ellos mismos. Que uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, fueron retirándose del lugar sin decir una sola palabra. La segunda parte de esta historia, o de este relato bíblico, tiene que ver con lo que el Señor Jesús le dice a la mujer: no te condeno. Al verse Jesús solo con la mujer, le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Jesús le hace ver que ella se había salvado de la muerte porque el procedimiento legal no se había cumplido, pues no estaban los testigos. Pero en ningún caso le dice que es inocente y que ella no merecía la muerte. Por el contrario, el Señor le dice: ve y no peques más. Le está diciendo que es culpable, pero le está diciendo que no vuelva a cometer esos pecados. Y la última lección, amados hermanos, que nosotros podemos entender aquí, es que en el contexto legal, como en este caso, podemos decir que la ley tiene como fundamento imponer una sanción legal. Pero el Señor en este término le coloca una sanción. Le dice: ve y no peques más. Le está diciendo: eres pecadora, reconoces tu pecado, pero de ahora en adelante no vuelvas a cometer el mismo pecado. Con este texto lo que yo quería demostrar era cómo el Señor aplica tanto la ley legal como la ley de Dios en la sociedad. Cómo nosotros como creyentes aplicamos las normas, los estatutos y los decretos de Dios a esta sociedad, obedeciendo su palabra. Les decía en un principio, nosotros debemos dar testimonio de que somos creyentes. ¿Y cómo damos testimonio? No solamente es hablar de Cristo, no solamente es evangelizar, es mostrar con nuestras propias vidas que el Señor mora en nosotros, para que una sociedad pueda ver que aún hay un Dios que vive en medio de nosotros. Al analizar este contexto histórico, el uso de la ley que hace el Señor y el significado de las palabras claves para el pasaje en su contexto, podemos afirmar que este pasaje en nada contradice la ley y que por lo tanto
tampoco contradice lo que dice Mateo 5:17. El Señor Jesús en ningún momento abrogó ningún punto de la ley al dejar que la mujer saliera viva de la situación, sino que al contrario, Él muestra un profundo conocimiento de la ley mosaica, pero también Él afirma la aplicabilidad de la pena de muerte como la justa retribución por la transgresión de la ley. Pero el Señor también muestra su misericordia para con esta mujer cuando le dice, no peques más. En el texto que acabamos de leer, Juan capítulo 8, del 1 al 11, no hay ningún apoyo para el antinomianismo ni para quienes presentan una ética situacional a la ley. Es decir, la ley de Dios, amados hermanos, es la base para toda conducta humana y la transgresión de ella siempre será llamada pecado. Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, estamos cometiendo pecado. Ahora, pastor, entendemos el término, pero ¿cómo nosotros en esta sociedad moderna actualmente aplicamos estas normas? No todos al tiempo, por favor. Les decía desde un principio, cuando usted y yo, como creyentes, mostramos a Dios con nuestras vidas, con nuestros testimonios, esa es la forma más fácil o más práctica de aplicar la ley en la sociedad. Qué bueno sería, amados hermanos, no voy a hacer comentarios políticos, pero qué bueno sería que en las próximas elecciones que se acercan, nosotros examináramos a la luz de las Escrituras a estos candidatos que se están presentando y de esa manera poder tomar una mejor decisión y mirar cuál de ellos se acerca más a lo que la palabra de Dios dice. El ideal sería que cada uno de estos hombres que se presentan a estas contiendas fueran creyentes y estuvieran dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Desafortunadamente esto no sucede. Pero nosotros, si estamos en la obligación de llevar la ley de Dios a la sociedad, de aplicarla cada día. Ahora, ¿es muy difícil en nuestros tiempos? Sí, es muy difícil, claro que sí. Pero en nosotros está el mostrar a Dios, en mostrar sus leyes, en mostrar sus estatutos, en mostrar cómo es la justicia de Dios, que es totalmente diferente a la justicia humana. En nuestras manos está el que Dios se siga glorificando a través de nuestras vidas. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Aportes?